Marcos 11, 20 hasta el 26. Ya estamos allí. La higuera, ¿Sí? la higuera maldecida se seca, fe y oración. Al pasar otra vez por la mañana cerca de la higuera, le vieron seca la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió: Tened fe en Dios, os aseguro que el que sin dudar interiormente lo más mínimo, sino creyendo que se cumplirán sus palabras, diga a ese monte: quítate de ahí y échate al mar, lo alcanzará. Por eso os digo, todo lo que pidáis en la oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Cuando os pongáis a orar, si tenéis algo contra alguien, perdonádselo, para que también vuestro Padre Celestial os perdone vuestros pecados. Pues si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras culpas. Amén. 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 Siéntese, por favor. Bueno, vamos a tocar algunos puntitos en este pasaje que hemos leído en relación a lo que es la fe y cómo opera esta en nuestra experiencia y en el aspecto práctico de nuestra vida cristiana. Entonces, como primer punto voy a resaltar el verso 22. Recordemos, y haciéndole un análisis al suceso, el Señor se había acercado a una higuera porque tuvo hambre, ¿cierto? Pero dice la Biblia que no halló fruto en la higuera y la maldijo. Al siguiente día, cuando pasaron por aquel lugar, se dan cuenta que la higuera está seca desde la raíz. Y obviamente esto fue algo milagroso, porque un árbol no se seca de un día para otro. Para que un árbol se seque desde la raíz pasa mucho tiempo. Sin embargo, la higuera, que era frondosa, al siguiente día ya estaba seca. Esto le llamó la atención a Pedro y le dice: Maestro, mira la higuera que maldijiste. Y el Señor comienza diciéndoles: tengan fe en Dios. Entonces, esto es importante. La fe nuestra debe estar puesta en Dios. Porque fe pueden tener muchas personas. Hay gente que dice: yo le tengo mucha fe a cierto remedio. Yo le tengo mucha fe a esta matita. Yo le tengo mucha fe a... Bueno, las personas pueden poner su fe en muchas cosas. Pero la fe poderosa es la fe que está en Dios. Amén. Por eso dice el Señor como primera medida: tengan fe en Dios. Hoy día se mueven muchos tipos de enseñanzas donde se dice que basta con que uno visualice en la mente aquello que quiere y lo repita, y entonces esas cosas nos vendrán. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que la fe debe estar puesta en Dios. Ahora, ¿cómo nosotros ponemos nuestra fe en Dios? Sencillamente creyendo a lo que Dios ha dicho. Porque nosotros no podemos pretender confiar en Dios cuando nosotros no oímos su palabra. Es decir, a Dios no le podemos conocer aparte de su palabra. Es por la palabra de Dios que podemos conocerle. De manera que a veces hay un concepto equivocado de la fe. Y creemos que la fe es la capacidad de hacer todo lo que yo quiera. Y ese tampoco es el concepto de la fe que enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan que la fe es la liberación del poder de Dios en nuestra experiencia. A ver, pongamos un ejemplo. Porque podríamos encontrarnos con la siguiente situación. Necesitamos salir ahorita a hacer alguna diligencia y va a llover. Entonces alguien dice: yo tengo fe para que no llueva.
Pero al otro lado de la ciudad hay un campesino que tiene su huerta y necesita que llueva para que sus frutas crezcan. Y él va a decir, yo tengo fe que va a llover, ¿cierto? Entonces hay una contraposición y ¿qué es lo que va a ocurrir al final? Entonces lo que realmente va a ocurrir es lo que Dios quiere que ocurra. Amén. ¿Sí? De manera que la fe es la capacidad de entender la voluntad de Dios. Y cuando entendemos lo que Dios quiere hacer, entonces creemos, hablamos y sucede. ¿Sí me hago entender? O sea, de lo contrario el universo sería un caos. No es que la fe es la capacidad de yo hacer cualquier cosa por mi propia cuenta. Entonces seríamos todos dioses. Y podríamos hacer cualquier tipo de situación. Pero la fe no se trata tanto de hacer lo que yo quiera hacer, sino que Dios pone su poder a mi disposición a través del conocimiento de su palabra para que ésta sea liberada a través de mí. Amén. ¿Me hago entender? Gloria a Dios. Entonces, es decir, la fe verdadera, o más bien la fe en Dios, ¿sí? Porque la Biblia por lo menos nos muestra 3 tipos de fe. 1, la fe vana. 2, la fe muerta. Y 3, la fe viva. La fe vana es aquella que se apoya en algo irreal, fantasioso. Por ejemplo, Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe, ¿cierto? Es decir, estaríamos creyendo en algo ilusorio. Si Jesús no resucitó, entonces si nosotros nos consideramos salvos, estaríamos creyendo algo ilusorio e irreal. Eso es lo que se llama una fe vana. Sin embargo, Pablo aclara y dice, Jesús ha resucitado, ¿cierto? Hay gente que tiene una fe vana. Por ejemplo, la Biblia dice que los que confían en los ídolos, eso es una fe vana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tienen oídos y no oyen, boca tienen y no pueden hablar. De hecho, dice la Biblia que el hombre de un mismo pedazo de madera toma, corta para calentarse, ¿cierto? Y de otro pedazo del mismo tronco hace un Dios y le dice, líbrame y protégeme. Realmente esto es una fe vana. ¿Cómo puede protegernos un pedazo de palo? Sin embargo, hay gente que pone su fe en esto, ¿sí? Pero la fe que nos enseña la palabra es una fe viva, es una fe en lo que Dios ha hablado. De modo que la fe tiene una relación muy estrecha con la palabra. De hecho, la palabra enseña que el generador de fe es la misma palabra, ¿cierto? Así que no puede haber fe sin palabra. Y si nosotros queremos tener fe, es importante conocer la palabra, conocer las escrituras, conocer lo que está escrito, conocer la voluntad de Dios. Porque la fe es la que libera la voluntad de Dios en nuestra experiencia. Ahora, esto es importante porque hay cosas que Dios quiere hacer, pero no van a suceder. ¿Sí? O sea, nosotros podríamos pensar, entonces no, Dios, todo lo que Dios quiera se va a hacer y no más. Entonces, ¿para qué tengo fe o para qué oro o para qué pido? A ver, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios, para que sea manifiesta, se necesita fe, se necesita oración. Es decir, hay cosas que, aunque Dios las quiere hacer, no van a suceder si alguien no cree, ¿cierto? Y ahí es donde yo siempre llego al mismo punto. ¿Cómo es posible que
el Dios de lo imposible sea imposibilitado. Porque eso es lo que dice la Biblia, que Jesús no pudo hacer muchas cosas en Nazaret. Y me llama la atención que use ese verbo o esa palabra allí, poder, ¿cierto? O sea, Jesús no pudo. ¿Hay algo que sea imposible para el Señor Jesús? No. Pero hay momentos en que Jesús no puede. ¿Por qué? El texto sigue diciendo, porque no creían en Él. ¿No es este Jesús, el hijo de José, de María? ¿No están sus hermanos? ¿No es el vecinito? ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿De dónde pues dice tener lo que dice tener? Y no creían en Él, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces Jesús no pudo hacer muchas cosas allí en su tierra, en Nazaret. De modo que imposibilitaron al Dios que todo lo puede, ¿cierto? Esto surge una pregunta. A ver, seguramente Jesús quería sanar mucha gente en Nazaret. Seguro que sí. Pero no fue posible. No se realizó. Mire, entonces, esta es la importancia de la fe. Que la fe permite que la voluntad agradable y perfecta de Dios sea manifiesta y se cumpla. Sin la fe esto no va a suceder. De allí donde es importante creer en la palabra. El verso 23 dice, porque de cierto os digo, y este de cierto yo les he dicho que es una palabra de firmeza, es una especie de juramento. De cierto os digo, que cualquiera que dijere a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. Oigan, esta frase es importante y vamos a detenernos un momentico aquí. No dudare en su corazón. A ver, hay tres cosas que tienen una intimidad en el ser. El espíritu, el corazón y la boca. La fe es una virtud, o más bien es la capacidad de poder ver lo espiritual. La fe, aunque ella mora en el corazón, es producto de la realidad espiritual que yo ya he visto. A ver, me explico. Nosotros tenemos unos sentidos. Esos sentidos le dan realidad a las cosas físicas en nuestra experiencia. No quieren decir que no sean reales. Sin embargo, son reales en nuestra experiencia por los sentidos. Ejemplo, en esta sala tenemos 7 sillas, ¿cierto? Las sillas son reales, ¿sí? Pero en mi experiencia, lo que le da realidad a esas sillas en mi experiencia son mis sentidos. Es decir, si yo fuese, ejemplo, ciego y no pudiera ver las sillas, y usted me dice, ellas son blancas, pero yo nunca hubiese entendido qué es el blanco, ¿cómo podría conceptualizar entonces las sillas? ¿Cierto? Y si yo no tuviera el sentido del tacto y no pudiera tocarlas y palparlas, usted me podía decir, mire, son lisitas, pero yo no entendería qué es esa frase lisa. ¿Me hago entender? Entonces, aunque ellas son reales, carecen de realidad en mi experiencia, porque no las puedo ver ni tocar, ¿cierto? Y así podríamos poner un ejemplo con todo. Por ejemplo, la luz.
La luz alumbra y nos muestra todo lo que es manifiesto. Y alguien podría decir a un ciego que nació ciego, la luz es hermosa. La luz nos permite ver. Hay luz blanca, amarilla y hay luces de diversos colores. ¿Cómo conceptualizaría el ciego la luz? No puede darle realidad en su vida. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de contemplarla. Entonces la fe es algo que es íntimo del espíritu. Cuando una persona no puede ver lo espiritual, por más que uno trate de hacerle entender, la persona no ve. Como el concepto del ciego que no puede ver la silla. ¿Sí? A diferencia del que ve, volvemos al ejemplo. Ahí hay una silla, yo la estoy viendo. Para mí la silla es real, ¿cierto? Si las 6 personas que están aquí reunidas, aparte de mí, se reunieran todas contra mí, hacerme creer que esa silla que está frente a mí no es real, yo creo que podrían invertir toda la noche y no lograrían convencerme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo la estoy viendo. Porque yo puedo ir a tocarla, alzarla, sentir su peso, su textura. Así que podrían ir a conseguir más gente para convencerme que la silla no es real, no existe y no está ahí, y perderían su tiempo. ¿Cierto? Amén. ¿Por qué? Porque en mí hay unos sentidos que le están dando realidad a la silla en mi experiencia y nadie los puede omitir. Nadie los puede negar. Ahora, la fe es eso. La fe es un sentido y una percepción en la realidad de Dios, que cuando uno logra verla, el mundo entero podría unirse para hacernos pensar otra cosa y perderían el tiempo. Porque lo estamos viendo. La fe es la capacidad de ver la realidad de Dios. Dios es real. Amén. Su reino es real. Su poder es real. Amén. Todo lo que Él dice es real. Sin embargo, si la fe del hombre, si el hombre no tiene fe en lo que Dios dice, su espíritu está apagado y está en oscuridad y no puede ver la realidad de estas cosas. No puede ver la grandeza de Dios que quiere operar en su vida. La Biblia dice que Dios proveerá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe nos permite ver las riquezas en gloria de Dios. Y cuando uno las ve, entonces uno sabe que Dios tiene un respaldo para proveerme. Es como si a uno le entregaran o uno tuviese un familiar o un padre o un hermano muy millonario. Uno no necesita que alguien lo convenza de que su hermano tiene dinero. ¿Por qué? Porque uno está viendo esa realidad, ¿cierto? Y si hay una buena relación en un momento difícil, pues se tendrá confianza en que esa persona nos puede ayudar, sin lugar a dudas. Nosotros, hermanos, a veces desconfiamos de la provisión de Dios porque estamos en oscuridad. Y no hemos visto las riquezas de gloria que tiene Dios.
El problema es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces allí es donde yace el problema, que yo puedo privarme de recibir las riquezas de gloria de Dios porque yo no creo, yo no he visto. ¿Y por qué no hemos visto? Porque no estamos convencidos, no hemos sido alumbrados. Nos negamos a una realidad espiritual. Amén. Amén, gloria a Dios. Y no dudar en su corazón, dice el texto. Y esto es importante. A ver, el corazón es la base del hombre. De él emana lo que el hombre es. Y por eso para Dios es importante el corazón. Dios no dice, hijo mío, dame una mano, dame un pie. ¿Cierto? Hijo mío, dame tu corazón. Porque el corazón es el motor de la vida humana. Y yo he aprendido algo, que el hombre no hará nada si no lo tiene en su corazón. Por eso no es bueno uno obligar a nadie a hacer las cosas. Cuando alguien no tiene algo en el corazón, no lo va a hacer bien hecho, así uno lo obligue. Amén. Hace días escuchaba una frase que me pareció muy bonita de un entrenador, me dijo, y le decía al entrenador de fútbol, usted hacía las cosas con el corazón y eso no se puede enseñar. Y es cierto, uno puede enseñar el arte, uno puede enseñar lo que uno ha aprendido, pero hacer las cosas con el corazón, eso no se enseña. Eso tiene que ser de cada uno. Cada persona debe poner su corazón en lo que hace. Y por eso la Biblia nos dice, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor. Amén, aleluya. Es decir, si no le vamos a poner el corazón a lo que hacemos, más bien no lo hagamos, porque no va a quedar bien hecho. Uno hace bien hecho lo que tiene en el corazón. Y por eso Dios, antes de recibir la ofrenda, mira el corazón. Por eso dice la Biblia, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. ¿Qué vio de Abel? Su corazón. Y vio a Caín y a su ofrenda. ¿Qué vio de Caín? Su corazón, antes de ver su ofrenda. Entonces, para Dios es importante el corazón. Y allí moran, allá está el motor de la vida, la fuerza que nosotros desarrollamos para hacer cualquier cosa, yace en el corazón. Amén, aleluya. Sin esa fuerza las cosas no se van a realizar. Cuando uno no tiene algo en el corazón, uno inventa 1000 excusas. No, está haciendo frío, está haciendo calor, no, me agarra la tarde, me agarra el frío, siempre va a poner algo. Pero cuando uno tiene algo en el corazón, uno omite los obstáculos. Si está haciendo frío, ve cómo soluciona eso. Si está haciendo calor, hace cualquier cosa. Pero eso sí está en el corazón. Por eso la fe debe estar en el corazón. Y por eso el órgano que Dios hizo para creer es el corazón, no la mente. Porque la mente es un procesador de información. Pero el corazón, Dios quiere que el hombre crea con el corazón. Porque cuando se cree con el corazón, no hay nada que nos haga pensar diferente. Uno puede creer con la mente. Pero si uno cree con la mente, va a venir una persona más intelectual que uno y le va a remover el concepto y lo va a convencer. Pero cuando uno cree con el corazón, he visto hombres muy intelectuales tratando de convencer a personas ignorantes y no lo han logrado. Porque aunque son ignorantes en el sentido de la inteligencia humana, en su corazón aman al Señor. Amén. Y nada los puede hacer
cambiar de parecer, ni la misma muerte, porque creen con el corazón. Entonces Dios está interesado en que creamos con el corazón, porque cuando creemos con el corazón, estamos dispuestos inclusive a dar la vida. Pero, ¿en qué? En lo que ya hemos hablado, en Dios. Dios quiere que creamos con el corazón en Él. Porque el corazón es muy íntimo. El corazón es más que uno decir, sí, yo creo que en tal fecha pasó algo, sí, yo lo creo. Es más que eso, el corazón es eso que uno dice, yo creo en mi madre, por ejemplo. Yo creo en su buena intención para conmigo. Ese creer es del corazón, porque está ligado a la fuerza misma que tiene el corazón. Y por eso en la mayoría de casos nosotros estamos convencidos del amor de nuestra madre, ¿cierto? Y así el mundo entero se una a hacernos pensar algo distinto, no lo van a lograr. Porque nosotros creemos en ese amor con el corazón, no con la mente. Si nosotros creyésemos con la mente, entonces alguien nos diría, no, pero su mamá hizo esto en tal fecha que usted no supo y nos puede hacer cambiar de opinión. Pero cuando amamos con el corazón, así nos demos de cuenta que nuestra madre haya hecho lo que haya hecho, la seguiremos amando. Amén. Sí me hago entender con el concepto de creer con el corazón. Amén. Y es allí donde Dios quiere que nosotros creamos. Ahora, y no dudares en tu corazón, dice el Señor, porque es que la duda es una calumnia a Dios. La duda del corazón. Ese fue el problema de Eva. Mire, el modus operandi de Satanás es el mismo, pese a que han pasado muchos años. ¿Cuál? Cuestionar la veracidad de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Eva le dijo, Dios nos ha dicho que no comamos del huerto, aunque primero la serpiente habló y dijo, con que Dios les ha dicho que no coman. Eva le dijo, no, Él nos dijo que de todo podemos comer, pero de este árbol no. Porque el día que de él comamos, ciertamente moriremos. No morirán, le dijo la serpiente. ¿Qué es esto? Calumniar a Dios. Esa frase tiene mucho contenido en sí misma. Esa frase quiere decir Dios les miente. Esa frase quiere decir Dios los está engañando. Esa frase quiere decir Dios es egoísta. Dios está reservando algo y no quiere darles a conocer algo. Dios quiere dominarlos, Dios quiere estar sobre ustedes. Esa frase alberga mucho. Pero el problema ¿cuál fue? Que Eva la creyó en el corazón. Y cuando uno duda en el corazón, uno hace parecer a Dios mentiroso. ¿Sí? Ese es el problema de la incredulidad. Por eso la incredulidad es un pecado grande. Cuando uno... A ver, una cosa es la ignorancia o la oscuridad, pero otra cosa es la duda. Cuando uno ya ha sido alumbrado por la palabra de Dios, uno no puede decir que no sabe. No saben los que no han sido alumbrados, ¿cierto? Los que no conocen la palabra podrían decir no sé. Pero cuando nosotros oímos la palabra, ya no somos absueltos bajo el escudo de la ignorancia. Jesús dijo, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, ustedes no tendrían pecado. Pero puesto que vine y les he hablado, ya tienen quien los juzgue. La palabra que les he hablado. Dios nos ha dado su palabra. El problema es que nosotros
normalmente nos da dificultad creerle a la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque ya estamos en el Señor, consideramos la palabra como algo abstracto y como una verdad de un mundo que tiene dificultades en expresarse dentro de esta realidad física. Entonces, parece que la realidad del reino de Dios le falta realidad en mi experiencia. Esto sucede porque mi corazón no está aferrando la palabra. Cuando el corazón del hombre no toma la palabra y se aferra a ella, entonces nacen las dudas, los argumentos. Y por eso dice el Señor, si no dudares en tu corazón lo que Dios dice, porque recordemos que la base es, tengan fe en Dios. Esa es la base y las garantías. Dios no va a responder por nada que Él no haya dicho. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque mucha gente quiere hacer su fe en Dios de algo que Dios no ha dicho. Y Dios no se hace responsable por algo que Él no ha declarado. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios escrita en 66 libros, donde se nos es revelada su palabra, su intención, su deseo, su pacto, sus promesas a nuestras vidas. Si nosotros no la tenemos en el corazón es porque no le estamos dando la importancia necesaria. Mire, yo me compré un cuaderno y siempre es gordito, grande, así como este, y el propósito es llenarlo de declaraciones bíblicas, confesiones, promesas, frase por frase. Y todavía me falta resto y ya he escrito varias hojas. Entonces uno se da cuenta que la palabra está llena de un tesoro para mí, al cual yo puedo asirme en cualquier momento, ¿cierto? Amén. Sino que el enemigo, ¿qué busca? El enemigo busca atacar el corazón del hombre. ¿Cómo? Busca atacarlo a través de que la palabra no esté en el corazón. Y hay algo, hermanos. A ver, siempre hemos dicho algo. Satanás es un mentiroso hábil. ¿Sí? Y un mentiroso hábil no solamente miente con palabras, sino que también miente con hechos, ¿cierto? Porque hay hechos mentirosos, ¿sí? Hay gente que sabe mentir con hechos. ¿O no se han encontrado usted a alguien que sabe mentir con hechos? Seguro. Hay gente que hace hechos mentirosos, cosas que realmente están cubriendo su mentira, y son actos. Ahora, Satanás como mentiroso ágil, miente con hechos también. Y para eso, él se vale. ¿De qué? Él se vale de lo que él puede mover. Porque hay cosas que él puede mover. ¿Como cuáles? Como las cosas físicas. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que nosotros no vivamos por este ojo, ¿cierto? Sino por fe. Como Moisés. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Que él se sostuvo como viendo a quién. Invisible. Y al invisible no se le ve con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque hay cosas que Satanás puede mover. Por ejemplo,
el Señor le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del río, del mar, del lago, ¿cierto? En el lago de Galilea, a la región de Gadara. Dios, el Señor Jesús, tenía un propósito firme, liberar al hombre de Gadara. ¿Qué ocurrió en el mar cuando el Señor iba a Gadara? Bueno, la Biblia dice que empezó un fuerte viento, ¿sí? Y una tempestad, al punto que los discípulos pensaron que iban a morir ahogados. Y uno de ellos, muy preocupado, sale y despierta al Señor. Maestro, perecemos, ¿cierto? Porque el Señor estaba durmiendo en la popa del barco. Y lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos. Señor, esto se va a hundir, esto nos vamos a ir al fondo. Bueno, el Señor, primero que todo, no le gustó mucho esa actitud, porque Él les había dado una palabra. Vamos al otro lado. Y si Jesús dice, vamos al otro lado tenemos que llegar. La palabra más pequeña que Jesús pronuncie tiene el poder suficiente para que se realice. Porque la palabra de Jesús tiene un respaldo. Amén. Y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene el poder para ejecutar esa palabra. Y cuando el Señor se levanta, ¿qué hace? Reprende al mar. Y no porque el mar en sí mismo se estuviera enojando contra Jesús, no. Porque Satanás quería impedir que Jesús fuera a Gadara. Y los discípulos tenían sus sentidos de su cuerpo en lo que estaba ocurriendo. En el viento, en el mar. Y por eso pensaron que iban a morir. Es decir, Satanás estaba cuestionando la palabra de Jesús en la vida de ellos a través de un hecho. ¿Sí me hago entender? Esto es mentir con hechos. Porque alguien podría decir, no, si Jesús dijo que vayamos al otro lado, esta tiene que ser la noche más linda, más serena. No deben de haber obstáculos. Yo creo que va a haber una luna grande, las estrellas se van a ver, el viento va a estar a favor. No. El hecho de que Jesús dé una palabra no quiere decir que va a haber una noche maravillosa. ¿Por qué? Porque se va a activar el modus operandi del enemigo. Cuestionar la palabra en mi corazón con hechos. Entonces, claro, al ver el viento, al ver esto, ellos creyeron que iban a morir ahogados. Y el Señor mismo le disgusta esa actitud. ¿Por qué? Porque dejaron que la palabra fuera cuestionada en el corazón. Y cuando uno deja que el corazón cuestione la palabra de Dios, uno ya ha hecho parecer mentiroso a Dios. Por eso esto es una ofensa a Dios. Dios no miente. Él es santo. Y Él no está nunca dispuesto a mentir por nada ni por nadie. Su palabra es la verdad. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos toda una serie de cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, que Dios quiere darnos, que Dios quiere que las disfrutemos, que las vivamos. Pero si el enemigo logra cuestionar la palabra de Dios en nuestro corazón, no las vamos a vivir. Las vamos a perder. Ahora, hay algo interesante
que sigue diciendo el texto, y me llama mucho la atención, particularmente el texto 23, porque usa el verbo decir repetidas ocasiones. Creo que unas 3 veces, ¿cierto? Unas 3 veces menciona el verbo decir o hablar. Ahora, que en un mismo versículo se repita tantas veces el mismo verbo, la misma acción, quiere decir que es importante, ¿cierto? Recordemos que la Biblia es un libro económico en su escritura. Es decir, la Biblia no tiene frases porque sí, o por adornar, o para que se vea bonito. Cada palabra de la Biblia tiene un valor profundo. Y si en este versículo encontramos el verbo hablar o decir, repetidas ocasiones, quiere decir que el Señor está haciendo un énfasis y una importancia en este hecho, en esta acción de decir. Leamos el texto. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, primer vez que se menciona, ¿cierto?, a ese monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Sí? 3 veces usa el verbo decir. Entonces, esto es importante, porque recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el enemigo está a la espera de lo que hablamos para ir delante del trono a acusarnos de iniquidad. Entonces, modus operandi, miente con hechos, levanta un viento, ¿sí? Las olas. La barca se hundía y lo que busca con esto es que el cristiano declare una palabra de duda. Maestro, perecemos. Ya eso es una palabra de duda. Se está declarando con la boca la adversidad que está rodeando. Cuando Jesús dijo, vamos al otro lado, ¿cierto? Entonces, en algún momento los discípulos dejaron de creer en su corazón, o tal vez nunca tuvieron esta palabra en el corazón, y empezaron a creer a la adversidad que rodeaba la barca. Y esta adversidad lo que hace es intimidar para llenar el corazón. El corazón del hombre, sin lugar a dudas, será expresado a través de la boca. Si uno quiere saber qué hay en el corazón de alguien, siéntese y óigalo 10 minutos. Porque la boca es la salida de lo que hay en el corazón. Si los discípulos creyeron que iban a morir es porque en su corazón había terror de muerte. Esto es lo que entró al corazón. Y esto es lo que dijo, o lo que dijeron. Así que cuando el enemigo logra que hablemos la adversidad, esto es un testimonio que él ha logrado infiltrar el engaño en nuestro corazón. Y que realmente en nuestro corazón ya hemos cuestionado y calumniado la veracidad de Dios. Porque si Cristo dijo, vamos al otro lado, pero en todo el proceso ellos terminan diciendo, perecemos, entonces ellos están cuestionando lo que Jesús dijo. Esta palabra realmente lo que está dando a entender el Señor Jesús, tú nos mentiste. Señor Jesús, tú dijiste que íbamos al otro lado, pero aquí nos estamos muriendo.
Recordemos que por esto vino el enojo de Dios al pueblo de Israel. Y Hebreos dice que ellos fueron puestos allí, por ejemplo, a nosotros. Y también dice Hebreos, ¿cuáles fueron los que cayeron? Sino aquellos que no creyeron, los que no tuvieron fe. Entonces, eran el pueblo de Dios. Dios los sacó de Egipto, pero su incredulidad los dejó tirados en el desierto. Porque desde que salieron de Egipto, salieron cuestionando a Dios. Cuando estaban frente al mar, le dicen a Moisés, nos trajiste aquí para morir aquí. Dios los lleva a través del mar y después no hay agua y dice, nos trajiste para morir de sed. Dios les da agua, después no tienen comida, nos trajiste a morir de hambre. Y así se la pasaron todo el camino hasta llegar a la frontera, donde se rebelan finalmente y dicen, nos trajiste aquí para que muramos por la espada de ellos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el cristiano cae en una situación como esta? Porque se pasa la vida mirando con sus ojos físicos. Entonces el pueblo de Israel veía el mar y veía el ejército de Faraón atrás y cuestionaban a Dios, porque no podían ver con la fe. La fe es que el Señor les había dicho que los sacaría de allá de Egipto. Amén. Y que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Dios no necesita darnos un libro entero, no, con una palabra que el Señor nos dé es suficiente para hacer infinidades de proezas. Él les dijo, los voy a llevar y les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Listo, esa palabra era respaldada por su espíritu y tenía el poder para hacer todo lo que necesitaba la realidad de esta palabra en la vida de ellos. ¿Me hago entender? Porque si yo les digo a ustedes, de aquí a 6 meses les voy a regalar un auto nuevo a cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Ejemplo. Ahora, si yo hablo la verdad, yo tengo que tener poder económico para poder cumplir eso. Bueno, si Dios les dijo, yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, su espíritu administra su economía y provee todas las condiciones necesarias para que esto se cumpla. Por eso la fe sencillamente es oír a Dios y creerle. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Es que no nos corresponde a nosotros conceptualizar cómo. ¿No? ¿Cierto que no? ¿No? Sencillamente, Él tiene el poder para hacer lo que dice. Si Él dijo que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel, Él los va a llevar. Ahora, pero frente al mar, cuestionan a Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos físicos les decían que al frente hay un mar, atrás hay un ejército. Igual, muerte. ¿Cierto? Esa era la ecuación que ellos veían. Pero ¿dónde quedaba la palabra? Ese cuestionar continuo a Dios hace que Dios se indigne. Por eso inclusive muchas veces los mismos cristianos, pese que estamos en el Señor, caemos en el desierto de este mundo bajo su calor y bajo serpientes ardientes, porque muchos cristianos a veces viven una vida cuestionando lo que Dios ha dicho. Y entonces llegan a Mara y bueno, nos vamos a morir de sed. No, es que Dios les dijo que los llevaría a la tierra que fluye leche y miel. Entonces viven por lo que ven y no por lo que Dios ha dicho. Yo por eso les digo, hermanos, una vez más les reitero, y yo me paro en el nombre del Señor Jesús y les digo, yo moriré creyendo lo que Dios ha dicho. Amén. Porque Dios no miente. Amén. Si Él ha dicho que nos va a guardar es porque Él tiene el poder
para guardarnos. Gloria a Dios. Si Él no lo tuviera, no nos habría dicho ni se habría comprometido, porque en Él no hay engaño. Nosotros a veces nos comprometemos, a veces hasta sin saber si podemos o no, ¿cierto? Dios no. Dios se compromete porque su Espíritu tiene el poder para ejecutar todo aquello que Él ha hablado. Amén. Y nada puede estorbarle. Solamente Él tiene el poder para decir, yo hago esto y nadie me lo puede impedir. Solo Él puede decir eso. Gloria a Dios. Y si Él ha dicho, te guardaré, te va a guardar. Amén. Ahora, viene la mentira del mentiroso ágil, ¿cierto? Y nos monta una escena, porque Satanás, haga de cuenta Hollywood. Si usted anda por Hollywood, usted pasa en un escenario y se encuentra en el lejano oeste, ¿cierto? Y usted pasa y está en el lejano oeste y media cuadra más abajo está en la Quinta Avenida de Nueva York. Son escenarios montados, ¿cierto? Eso es Hollywood, escenarios montados para hacer rodajes. Eso es Satanás. Monta un escenario, una mentira. Y cuando nosotros creemos a esa mentira, hemos cuestionado a la verdad de Dios. Si Dios me ha dicho que Él me va a proteger, Él tiene la economía suficiente en su espíritu para protegerme. Amén. Gloria a Dios. No es que el Señor vaya a decir, "Ay, no, mira que es que tenía tantos millones de ángeles y eso los tenía ocupados en cierto planeta y no pude enviarte el ángel a tiempo". No. La economía de Dios es suficiente para cumplir su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Y el mentiroso ágil nos crea entonces un escenario ficticio. Y después que lo crea, comienza a hablarnos para que nosotros hablemos. Mira que estás solo. Mira que Dios no está ahí. Dios no te está escuchando. Dios no te va a ayudar en eso. A cuestionar la palabra. Si Él logra que la palabra entre a nuestro corazón y la hablemos, entonces nos habrá infectado de su mentira, de su engaño. ¿Cuál? Cuestionar a Dios. Ese ha sido su problema siempre, cuestionar a Dios. Nunca ha podido, al menos desde que se halló maldad en él, nunca jamás acepta la palabra. Pero la palabra es la verdad más firme de todos los tiempos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y de todas las edades. Dios no miente. Dios le dijo al pueblo de Israel, los llevaré a la tierra, y allá están. Han pasado tal vez más de 3.500 años, lo hace que Dios les hizo esa promesa, y allá están. Hoy, 2020, allá están. Muchos países que estuvieron en la antigüedad hoy día no son más que historia, que geografía del antiguo mundo. Israel sigue siendo una nación hoy día, porque Dios tiene el poder para cumplir lo que Él promete. Son un puñado de gente, pero no las han podido exterminar de la faz de la tierra. Hitler quiso exterminarlos y mató más de 6 millones. Allá están. Dios los ha bendecido. Hoy día son una potencia en el mundo. ¿Por qué? No porque sean inteligentes o más capaces que otro ser humano, sino porque la palabra de Dios les ha provisto el poder que Él ha prometido. Dios no miente. Y esta mañana el propósito es que nosotros nos aferremos a lo que Dios nos ha dicho. Y si necesitamos una palabra, vamos a la Biblia y vamos a la oración y digámosle al Señor, Señor, deme una palabra para este día.
y seguro la vamos a encontrar. Amén. Deme una palabra para esta noche. Deme una palabra para este proceso. Deme una palabra para esta situación. Deme una palabra para esto que estoy viviendo. Dios va a dar su palabra. Y cuando el Señor nos da su palabra, aferrémonos a ella con todas las fuerzas. Así el diablo diga lo que diga. Así las circunstancias sean todas contrarias. Aferrémonos a la palabra. Y yo soy enfático en esto. Nosotros no podemos vivir por vista. No podemos vivir por vista. No. Que es que en el mundo está ocurriendo esto. Eso lo ven nuestros ojos físicos, pero ¿qué está viendo nuestro espíritu? ¿Qué ha dicho la palabra? Amén. Lo que ocurra en el mundo, eso lo ven nuestros ojos físicos. Pero Dios es poderoso para guardarnos en toda situación. La Biblia nos dice que Él nos guardará en el día malo. Nos esconderá en lo secreto de su morada. Hablaba con alguien en cierta ocasión y le preocupaba un terremoto. No, le decía yo, y esa persona me decía, no, hay que estar pendiente con un silbato por un terremoto. Pero yo le decía, no se trata de tener un silbato o tener una linterna. Se trata de que el Señor nos esconda en los secretos de su morada. Un terremoto se puede activar a la 1 de la mañana y no me da tiempo de agarrar el silbato, sino que se me cae la plancha en la cabeza. Amén. No. Él nos guardará en el día malo, en lo secreto de su morada. Eso es lo que debemos creer. Yo escuchaba a alguien decir que iba corriendo, bajando el 11 de septiembre, cuando estaba cayendo la primer torre, y él dice que él caminaba y veía a una persona caer muerta a su lado, veía a otra caer muerta a su lado, y él solamente trataba de salir y salió ileso. Amén. ¿Qué es eso? Eso es una palabra que dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Amén. Se estaba cayendo un edificio de cientos de toneladas, pero él salió ileso, porque la economía de Dios tiene poder para cumplir lo que Él ha dicho. Aleluya. Y así será. Pero si nosotros, hermanos, vamos a seguir con nuestros ojos puestos en el mundo y que lo que el mundo vive, entonces también nosotros nos va a pasar, nosotros caeremos también como el mundo. Porque eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto. Y eso es lo que dice Hebreos. Cayeron en el desierto. ¿Por qué? Por su incredulidad. Así que por eso la Biblia dice en Efesios 6 que la fe es un escudo. La fe nos protege. Cuando abandonamos la fe, abandonamos la protección de Dios. Amén. Entonces, muchos cristianos caen en medio de los mismos juicios del mundo porque han abandonado la protección de la palabra. Y porque hablamos según habla el mundo. Hablamos como habló los discípulos en la barca. Vamos a perecer. Y cuando uno dice que va a perecer, entonces va a perecer. ¿Sí me he hecho entender? Amén, amén. Ok. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y qué bueno que también si en algún momento hemos cuestionado la palabra en nuestro corazón, le pidamos a Dios perdón. Y una vez más confesemos con que su palabra
es la verdad. Amén. Que creemos en ella y nos asimos con nuestro corazón a lo que Él ha dicho y declarado para nuestra vida, lo cual es bien, prosperidad, protección, vida, salvación y todo lo bueno Dios lo ha declarado para nosotros. Amén. En Cristo Jesús, quien es nuestro Señor.